Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, 5 días después de la muerte de su hermano Felipe, lo que a su padre, al soberano, le pareció un venturoso augurio para la continuidad de su estirpe. Pero el pequeño Carlos ya mostraba una salud precaria. De hecho, hasta los 6 años no pudo caminar, y a los 9 lo hacía con dificultad. También su formación intelectual era muy deficitaria. Sus dolencias y la preocupación por su salud hicieron que su educación pasara a un segundo plano. De manera que a los 9 años, Carlos hablaba torpemente, no sabía leer ni escribir y tan solo podía contar hasta 100. El pequeño creció en el sombrío Alcázar de Madrid, sin compañía de los chicos de su edad. Su madre, Mariana de Austria, temerosa de cualquier percance, evitaba que practicase la esgrima, la equitación o cualquier actividad física. Cuando en 1665 murió su padre, Felipe IV, el futuro de Carlos parecía de lo más incierto, tanto que en 1668 el emperador Leopoldo y Luis XIV de Francia pactaron el reparto de las posesiones españolas en caso de defunción del monarca. Consciente de las limitaciones del heredero, el rey había establecido la regencia de doña Mariana de Austria, cuyo autoritarismo fue anulando en Carlos toda capacidad de decisión. Por su parte, la reina se confió a sus válidos, primero a su confesor, el jesuita Anitar, y después al dicharachero Fernando de Valenzuela, organizador de los festejos de la corte. La influencia de ambos levantó la oposición de la nobleza, que se canalizó a través de Juan José de Austria. El hermano bastardo del rey entró a Madrid en 1677, desterró a Valenzuela y apartó a la reina madre, instalándola en Toledo. Pero don Juan falleció en el verano de 1679 y doña Mariana volvió a Madrid. Y allí en diciembre se instaló la sobrina del rey Sol, la sobrina de Luis XIV de Francia, María Luisa de Orleans, que se acababa de convertir en la mujer de Carlos II. Pasaron los años y el heredero no llegaba, lo que incluso llegó a pensar que se daban a la reina sustancias para evitar la concepción y privar al trono del sucesor. Hasta se le acusó de tomar abortivos, una idea propagada por el embajador imperial. No en vano eran un francés y un austríaco los principales candidatos al trono español si faltaba el heredero. En este ominoso ambiente falleció María Luisa en febrero de 1689. El rey, que amaba mucho a su esposa, a la muerte de ella quedó destrozado, pero el tiempo apremiaba y se le buscó una nueva cónyuge, en este caso Mariana de Neoburgo, prima suya e hija del elector del Palatinado. Su madre había tenido 24 gestaciones, lo que parecía garantizar su fertilidad. El matrimonio se consumó en 1690 y muy pronto la nueva consorte chocó con la reina madre Mariana de Austria. Para hacerse valer frente a esta y dominar la voluntad de Carlos, simuló hasta 12 embarazos terminados en aborto. Cuando en mayo de 1696 falleció la madre de Carlos, quedó abierto para Mariana de Neoburgo el camino de la injerencia política, a lo que contribuyó un carácter dominante que amedrentaba al regio consorte. Mientras la sucesión se alejaba, la salud del emperador empeoraba. La salud del rey empeoraba. Desde enero de 1696 padecía desarreglos gástricos, temblores, convulsiones, pérdidas de sentido y otros achaques a los que los médicos no lograban poner término. Con un rey enfermo, incapaz de engendrar un hijo y con la corte sumida en turbias maniobras políticas a propósito de la sucesión del trono, se planteó la cuestión de los hechizos del rey. Poco a poco se había abierto la idea de que la decaída salud de Carlos II se debía a la actuación diabólica, hasta el punto de que ello se trató en el Consejo de la Inquisición, que sobresalió el asunto por falta de pruebas. Pero el monarca supo a qué se atribuía su estado físico y en enero de 1698 recibió en audiencia secreta al inquisidor general, al dominico Juan Tomás de Rocaberti, y le rogó que se aplicara a descubrir si estaba hechizado. Rocaberti expuso al Consejo de la Inquisición lo que le había sugerido el rey, pero los consejeros estimaron que no había pruebas de actuación maléfica, por lo que no cabía someter al monarca a rituales que solo podían perturbar su paz de espíritu y la tranquilidad de la corte. El inquisidor no quedó satisfecho con la respuesta y se puso en contacto con el nuevo confesor del rey, el también dominico Froilán Díaz. Este supo que un antiguo compañero de estudios, Fray Antonio Álvarez Argüelles, estaba exorcizando a unas monjas poseídas por el demonio en Cangas de Narcea, en Asturias. Fray Froilán se propuso sonsacar al diablo de Cangas,
la verdad acerca de los hechizos del rey, para lo que pidió permiso a Tomás de Reluz, obispo de Oviedo, diócesis a la que pertenecía al convento. Sin embargo, el prelado de Oviedo respondió que a su juicio en el rey no había más hechizo que su decaimiento de corazón de una entrega excesiva de voluntad a la reina, y solo recomendó oraciones. Ni el inquisidor ni el confesor hicieron caso al obispo, y en junio de 1698 Rocaberti ordenó a Fray Argüelles que conjurase al demonio y le preguntara si los soberanos estaban maleficiados. Con ello no solo actuaba a espaldas del Consejo de la Inquisición, sino que contravenía las disposiciones canónicas que prohibían interrogar al demonio espontáneamente. El 9 de septiembre el diablo respondió por boca de las monjas que el rey estaba doblemente ligado por obra maléfica para engendrar y para gobernar. Se le hechizó cuando tenía 14 años, la fecha de su mayoría de edad, con un chocolate en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto para quitarle la salud, y también los riñones, los testículos, para corromperle el semen e impedirle la generación. Explicó también el diablo que los efectos del bebedizo se renovaban por lunas y eran mayores durante las lunas nuevas. La inductora había sido la difunta reina madre, poseía de la ambición de seguir gobernando, y Valenzuela, su marido, permitió que llegase al rey la dosis nefasta preparada por una mujer llamada Casilda y que vivía en Madrid. Pero el demonio pronto se desdijo. El 28 de noviembre de 1698 escribía Fray Antonio: ha hallado mucha y demasiada rebeldía en los demonios, y poniendo las manos sobre el ara consagrada, juró Lucifer que todo lo que había dicho era mentira y que no tenía nada el rey. Al parecer el diablo no completaría sus revelaciones sino en la madrileña Basílica de Atocha, a donde se debían trasladar fraile y posesas. Algo así era inconcebible para el inquisidor general, que había llevado todo el asunto en secreto. Esta complicada situación se enrarecería aún más con la muerte de Rocaberti en junio de 1699. Carlos II eligió como nuevo inquisidor al cardenal Alonso de Aguilar, el rey que lo designó en contra de la voluntad de Mariana de Neoburgo, de su mujer, quien tenía otro candidato al puesto. Dejó claro el cardenal la razón por la que lo había elegido. Muchos me dicen que estoy hechizado, y yo lo voy creyendo, tales son las cosas que dentro de mi experimento y padezco. Y pues seréis presto nuevo inquisidor en general, y haréis justicia a todos, hacedmela a mí también, descargando de mi corazón esta presión que tanto me atormenta. No era de extrañar que el rey se convenciera de que él era objeto de artes maléficas, pues desde que había hablado Lucifer de Cangas, a él y a su esposa se les habían aplicado exorcismos, sin quizás llegarle a administrar los remedios prescritos por Fray Antonio, ingerir aceite bendito en ayunas y ungir con el cuerpo y la cabeza. Ahora el nuevo inquisidor y el obcecado confesor real se empeñaron en ayudar a su señor con el auxilio de un nuevo personaje, Mauro Tenda. Este era un capuchino saboyano, afamado exorcista, y se había desplazado a la corte de Italia, después de que en 1696 una endemoniada le confesara que el rey español estaba endemoniado, y él debía liberarlo. Tenda había llegado a Madrid en verano de 1698, y ahora el inquisidor se puso en contacto con él, visto que los médicos no lograban terminar con la esterilidad ni con sus dolencias. Un amanecer de junio de 1699, el capuchino tuvo su primera entrevista con el rey. Ordenó al demonio que pinchase a su majestad en diferentes lugares de su cuerpo, y así lo sintió un espantado Carlos II, lo que confirmó la existencia de una intervención maléfica. El fraile concluiría que el rey no estaba endemoniado, sino excitado. Así las cosas, Tenda advirtió que el monarca llevaba un saquito colgado del cuello que guardaba bajo la alcoba mientras dormía. Él y el confesor real lograron que la reina se lo entregase. Cuando lo hizo, descubrieron que contenía cosas que empleaban en los hechizos, como cáscaras de huevos, uñas de los pies y cabellos. Interrogado, el monarca explicó que pensaba que eran reliquias y que no recordaba quién se lo dio. En septiembre, 3 meses después de que comenzaron los exorcismos, habló el demonio en Madrid por boca de una posecha, que refirió que la propia reina estaba también hechizada. El confesor y Tenda lograron que Mariana entregase a su esposo una bolsita que, como hacía Carlos, llevaba al cuello y ponía bajo la almohada, y en cuyo interior se hallaban tierra y caballos del soberano. Los autores del maleficio eran la condesa de Berlez, confidente de la soberana, y una de sus azafatas, Alejandra, instigadas por Lorenzo de la Cerda, conocida como la condesa Colonna. También le revelaron que el padre Gabriel de la Chusa, confesor de la reina, no era cómplice de este hechizo, pero había fabricado otro con el que podía conseguir que de la reina lo que quisiera. Que el diablo andaba por los pasadizos del Alcázar madrileño quedó confirmado aquel mismo mes.
cuando el embajador austriaco recibió del emperador Leopoldo el interrogatorio a un joven endemoniado de Viera, quien afirmó que el rey estaba maleficiado. El artífice del sortilegio era una tal Isabel, que tenía la boca torcida, la marca de un ten en la sila y cuya hija había sido procesada por la Inquisición como judía notoria. Esta vez Fray Froilán comunicó los hallazgos al Consejo de la Inquisición, que invagó al respeto, pero no se halló al autor de los hechizos ni cosa cierta de lo demás. Dudando si eran lugares que el demonio señalaba, en un portal de la calle de Silva y en una estancia del Alcázar se encontraron cosas que se reputaron los hechizos, según Fray Froilán. El del Alcázar era una masa compacta de agujas, horquillas, huesos de cereza y albaricoques y pelo de su majestad. Todo fue quemado, según prescribía la Iglesia. Aquel otoño de 1699, Carlos II experimentó un maravilloso restablecimiento que el confesor real y el padre Tenda atribuyeron a la eficacia de los exorcismos. Pero la actuación de los dos frailes había levantado la ira de Mariana de Noburgo, que no podía tolerar que el diablo señalase a personas de su entorno o a ella misma como cómplices de los embrujos. El momento de ajustar las cuentas llegó cuando el 19 de septiembre falleció el inquisidor Aguilar. La reina logró que concedieran su puesto al autoritario don Baltasar de Mendoza, obispo de Segovia, quien hizo que el Santo Oficio arrestara a Fray Froilán y lo expulsara de España. El rey hechizado abandonó este mundo el 1 de noviembre de 1700. Ni exorcistas ni médicos lograron prolongar su vida, ni que concibiera un heredero, y a su muerte estalló cruenta la guerra de sucesión por el trono español.